Biblia es clara en todos los aspectos. Creo que Dios fue más que sabio al dejarnos las Escrituras para que nosotros podamos recibir una instrucción plena, constante, y podamos nosotros gozarnos a través de las Escrituras, ¿sí? Pero en esta noche vamos a ir continuando con lo que es la... ¿Le molesta la voz a usted? Bueno, entonces no estamos religiosos hoy acá, Gloria. Diga conmigo, no hay religiosos acá. Gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar hablando un poquitito sobre lo que es la iniquidad, cosas importantes que va afectando nuestras vidas. La semana que viene vamos a continuar con esto, pero vamos a tener una actividad espiritual entre todos. Vamos a romper yugos, destruir fortalezas. Hay cosas en la vida que todavía nos tienen atados a nosotros. Por eso es que a veces nos sentimos debilitados, acomplejados, estamos ahí como frenados a poder alcanzar metas, y a veces nosotros pensamos que todo es normal, y a veces le culpamos, ¿no es cierto?, al sistema, antes le culpábamos al otro gobierno, ahora le culpamos a este, y mañana va a venir el otro, y siempre hay alguien que va a tener que pagar el plato roto porque nosotros no prosperamos. Pero no es que hay un sistema equivocado, aunque el mundo cada día se está yendo a la perdición, pero el tema está en que nosotros dependemos de un sistema que no es de este mundo, y dependemos del sistema que proviene del reino de los cielos. Amén. Así que estamos ahí creyendo de que vamos a prosperar. Mañana es primero, ¿no? Mañana es 1 de julio. Así que mañana 1 de julio, hoy antes de dormir usted a las 12 de la noche, ya comience a orar, porque en el primer segundo va a haber un impacto del reino sobre la vida de ustedes. Quiero compartir con usted una enseñanza, ya vamos a ir a la palabra. Habla usted en el libro de Santiago en esta noche, pero quiero compartir con usted en esta noche algo tan importante que muchas veces a nosotros nos afecta y nos va llevando a tener una vida de dolor, de angustia, de tristeza, pero en el nombre de Jesús vamos a creer que vamos a ser libres. Diga conmigo, voy a ser libre esta noche. Si con ese entusiasmo usted cree que va a ser libre, diga conmigo, voy a ser libre en esta noche. En el nombre de Jesús. La Biblia nos habla a nosotros de la bendición del Padre. Amén. Estamos hablando de la iniquidad. Y la vez pasada estábamos hablando con los chicos del discipulado, con los que están haciendo conmigo el taller, y estaba dando un ejemplo de lo que es el espíritu, de lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y una de las cosas que hice fue, por ejemplo, apagar uno de los reflectores o uno de los que nos da luz acá en el salón, de los fluorescentes, y le expliqué un poquito lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Le hablaba que en el fluorescente, el tubo que usted ve de manera exterior, al que usted le toca, ese sería el cuerpo, ¿sí? Usted se toca y esto es el cuerpo, ¿no? Siente su cuerpo usted. Usted no es el hombre invisible, usted siente su cuerpo. El alma sería aquello que está dentro del tubo y que es un pequeño polvo, ¿no? ¿Alguna vez se le quebró un tubo de fluorescente a usted? Vio cómo estalla y queda como un pequeño polvito. Entonces le digo, este es el alma. Y el alma es donde está radicado, donde está almacenado todo lo que es nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y el espíritu es lo que permite que el fluorescente alumbre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Que el espíritu es el que nos conecta directamente con Dios a nosotros. El alma está nuestros sentimientos, por eso es que usted a veces está triste, a veces está amargado, porque el alma está afectada por todo lo que usted vivió, por todo lo que pasó, por todo lo que está pasando, por todo lo que está sufriendo. Y el cuerpo lamentablemente también es afectado, por eso es que estamos enfermos, por eso es que de pronto nuestro cuerpo se va desgastando cada vez más con el transcurrir de los tiempos, porque el pecado va afectando también la parte humana, la parte corporal nuestra. Entonces, lo bueno que tenemos que tener presente en esta noche es que la iniquidad
está ligada directamente al mundo espiritual. ¿Pero por qué está ligada al mundo espiritual? Y es una pregunta que nosotros podríamos hacer, o a lo mejor en algunos casos nos hemos hecho. El problema está, o el tema está, de que está ligado al mundo espiritual porque afectó lo espiritual en el momento mismo que Satanás se rebela contra la autoridad de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver claramente en el pasaje, anote usted rapidito, de Ezequiel, capítulo 28, vamos a leerlo para poder tenerlo un poquitito más claro. Capítulo 28, anote usted, versos 15 y 18, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció, escuche bien acá, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miren. Amén y amén. Satanás, hablábamos la vez pasada, y le daba como ejemplo, ¿no?, la parte de la alabanza. Satanás era el que manejaba todo lo que era la alabanza a Dios, desde la tierra al cielo. Uno de los lugares donde estaba Satanás era en la parte del Edén, en la parte del huerto, y allí él, por eso que conocía perfectamente cómo entrar y cómo salir, porque allí estaba su morada, y desde la tierra estaba conduciendo todo lo que era la alabanza hacia Dios. Por eso que no podemos alabar a Dios, por eso que no podemos bendecirle con alguna adoración a Dios. Por eso que a veces nosotros no tenemos una expresión de adoración desde nuestra boca, con nuestras palabras hacia Dios, porque a Satanás no le interesa que usted le alabe a Dios. Y ahí está donde nosotros somos afectados. Entonces tenemos que tener presente, como decíamos, que la iniquidad está intrínsecamente, está ligada de tal manera al mundo espiritual. Y es donde el diablo engarza. Y la palabra engarza es unir una cosa con otra, de manera que formen una cadena. ¿Sí? Escuche bien, la palabra es donde el diablo une, conecta una cosa con otra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formar, o que se forme como una cadena, como pequeños eslabones unidos uno con el otro. Ahora nos encontramos nosotros de que en nuestra vida espiritual hay eslabones que nos conectan a una vida de pasado, de pecado, de dolor y de angustia. Entonces es importante que nosotros entendamos que nos estamos acarreando consecuencias. El libro de Ezequiel dice que el Padre no va a pagar por los pecados del Hijo, y el pecado del Hijo no va a pagar el Padre, sino que cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que hemos hecho en el mundo. Tu pecado es tu pecado, mi pecado es el mío. Pero acá no es que usted va a estar conectado al pecado y va a rendir cuenta del pecado de los demás. Lo que sí tenemos que tener presente es que todo lo que se produjo antes de nosotros, en nuestras generaciones pasadas, y vuelvo a insistir acá, hay 149 generaciones o personas antes que nosotros. Es decir, que traemos acarreado la maldición del primero al último, antes que nosotros nazcamos o antes de que nosotros seamos engendrados en el vientre de nuestra madre. Imagínense todas las consecuencias que viene acarreando nuestro cuerpo. Por eso que muchas veces nosotros nos encontramos con que estamos cayendo en un pecado en el cual nosotros a veces nos sorprendemos y decimos, como decimos siempre, no me imaginé en caer en esta cosa. Yo que siempre me guardé de esto, hoy vengo, pero ¿por qué? No es que usted se deslizó, cayó en el pecado, sino que usted produce o en usted se acciona algo por consecuencia de un pecado que usted está trayendo de unas generaciones pasadas y que le afectó a usted. Por eso que muchas veces cuando tenemos 40, 50 años quizás,
cometemos el pecado que no cometimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Porque hay una sentencia dada en el mundo espiritual en contra nuestra, porque no hubo quien cerró esas puertas. Entonces es importante que podamos nosotros entender esto, que hay eslabones en nuestra vida que debemos nosotros romper, puertas que nosotros debemos aprender a cerrarlas. Entonces, unir o relacionar dos o más cosas entre sí, que para formar un conjunto o una idea homogénea o coherente. Toda maldición, escuche esto, y la maldición es hablar mal. Eso significa maldición, hablar mal. Cuando usted maldice a alguien, está hablando mal de alguien. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Diga conmigo, yo rompo esa maldición. Toda maldición, tanto de los padres como de las generaciones pasadas. Es por ello que el profeta, escuche esto, el profeta Daniel, en un momento determinado, ya por el capítulo 10, 11 del profeta Daniel, en un momento determinado, Daniel ora. Y sabe que él no oró pidiendo perdón por sus pecados solamente, sino que Daniel oró pidiendo perdón por los pecados de los padres. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de esta manera? Yo creería que ninguno. Creo que ninguno hemos orado pidiendo perdón a Dios por los pecados de nuestros padres y renunciando a la vez a ellos. Creo que ninguno de nosotros hemos orado pidiéndole perdón a Dios por los pecados de nuestros abuelos, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas y de todo lo que siguen antes que ellos. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que aprender a esto, a orar de tal manera que nuestra oración impacte a favor nuestro en el mundo espiritual. Ahora escuche esto, Daniel tuvo que pedir perdón por los pecados personales, por los pecados de sus padres, y escuche esto, hemos orado como iglesia, como personas individuales, como hijos de Dios, por los pecados de la ciudad. Anoche compartíamos un pasaje del libro del profeta Jeremías, donde debemos orar por la paz en la ciudad donde Dios nos llevó, para que en la paz de esa ciudad nosotros podamos tener paz. Pero ¿cómo yo puedo llegar a tener paz en una ciudad donde estoy habitando? Si no es orando, pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos. Vamos, a darle palmas para el Señor. Pidiéndole perdón a Dios. A veces nosotros, hermanos, cuando hemos hablado ya en otras oportunidades con respecto a esto, donde está el trono de Satanás, en una ciudad Satanás está entronado de tal manera que afecta el poder judicial de la ciudad. Acá nosotros tenemos poder, creo que tenemos todavía juez comunal. Como ciudad no tenemos juez todavía establecido como abogado, pero sí tenemos un juez comunal. Después nos damos cuenta de que Satanás se entronó de tal manera en la ciudad que afectó a la intendencia de la municipalidad. Ahora tenemos consejo municipal de hace como 7, 8 años atrás. Entonces también afectó al consejo municipal. Sea el concejal que asuma, sea el intendente que asuma, sea el juez que asuma, sea el comisario que releve a otro comisario, si no se rompe una maldición en la ciudad, van a estar corrompidas esos gobiernos. ¿Saben por qué? Y no porque el hombre es corrompido, sino porque Satanás está gobernando. Entonces es allí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra oración, romper con esa maldición, para que aquí en nuestra ciudad de Florencia pueda ser libre. ¿Saben que estos días pasados con Margarita Fernández estuvimos recorriendo la escuela? Y estuvimos hablando con las autoridades de la escuela. Primeramente me fui yo. Y estuvimos hablando con la directora, con la secretaria, y allí con una vicedirectora también. Pero con una directora estuvimos hablando de lo que está corrompiendo la ciudad. No es que me fui únicamente a pedirle que nos permita entregar algo que es para el curso del taller de prevención que vamos a dar mañana, sino también me fui a hablar de lo que está corrompiendo nuestra ciudad, de cómo nuestra juventud está corrompida. Y no es porque ese joven o esa jovencita, ese niño, esa niña nació en una familia corrompida, pecaminosa, drogadicta, alcohólica.
sino que hay una generación afectada. Y el diablo está gobernando una ciudad. El diablo se levanta en contra de todo aquello que es autoridad, porque nos olvida lo que hemos terminado de leer en el profeta Ezequiel. Aún la sabiduría de Satanás fue corrompida. Aún Satanás, dice el profeta Daniel, en esa revelación de los 70 días, dice que el diablo, Satanás mismo, quiere ponerse en el trono como Dios. Y nosotros como iglesia muchas veces no estamos peleando una batalla. Vivimos llorando de una aflicción que tenemos sin darnos cuenta de que si nosotros rompemos la maldición de una tierra, somos libres de esa maldición. Y vamos a poder gobernar, vamos a poder ser felices. ¿Estamos entendiendo todo? Ahora escuchen bien acá. ¿Cuántos de nosotros maldecimos a la ciudad? ¿Es verdad? Y esta intendente que nos sirve, maldición. Y diga como presidente del consejo, otro también, maldición. El que vos lo acompañes, lo malo que está haciendo es una cosa, y que vos lo denuncies es otra cosa. Pero el que vos juzgues maldiciendo a alguien, eso es diabólico. Tenemos que aprender a tener un lenguaje diferente, saber cómo hablar y cómo expresarnos y cómo dar a conocer que lo acompañamos a algo. Y punto. Pero cuando agregamos algo más al contenido de nuestras palabras es una maldición. Y no nos damos cuenta que estamos atando al gobierno de una ciudad. No nos damos cuenta que estamos atando al presidente de los argentinos. No nos damos cuenta que estamos atando a los congresales que están gobernando y están legislando y estableciendo leyes a favor o en contra. Cuando nosotros, a favor o en contra de los argentinos. Yo cuando asumí este gobierno dije, Señor, voy a orar por este presidente, pero cada ley que esté en contra de lo que va a favorecer o que va a venir a afectar a la nación completa, Señor, que aún los propios que están acompañándole en el Senado y en la Diputación lo voten en contra. Y esa es mi oración. ¿Me entienden? Pero no estoy orando, Señor, que quede pecado porque está haciendo las cosas mal. No. Bendecirle, pedir a Dios que lo llene de sabiduría, lo guíe, lo oriente, que pueda ser un hombre y una persona que pueda guiar, orientar. Lo mismo tenemos que hacer con todos aquellos que están hoy en la autoridad. ¿Me van entendiendo ustedes? Porque tenemos que romper las maldiciones. Tenemos que quebrantar esas maldiciones. ¿Cuánta opresión hay en nuestra ciudad hoy? Cuando vino el profeta Caelo hace unos días atrás, estuvimos recorriendo un poquitito y estábamos yendo y después volvimos un poco medio rápido para la casa. Y le digo, mira, todo esto que está abandonado acá en una fábrica en Florencia. No sé, ustedes que son florentinos se acordarán de la fábrica que está derrumbándose poco a poco en la entrada a la ciudad, que nos conecta con el paralelo. No sé, va para 16 años, les digo que estoy acá, pero en definitiva cuando yo llegué a esta ciudad, ya esta fábrica estaba abandonada y algunos que llevaban las chapas que le quedaban, otros sacaban los tirantes, las puertas. Y quedó abandonado. Ahora, ¿por qué se cerró? No sé. Pero sí puedo decirte algo, que todo esto está ocasionado por el diablo. Porque donde el diablo gobierna hay pobreza, miseria. ¿Para qué? Para poder someterte a vos, a mí y a cualquiera. Pero cuando la iglesia comienza a gobernar, el diablo va a tener que soltar los recursos. Y tenemos que comenzar a orar de esta manera. Dale palmas más fuerte, porque el Señor está acá. Gloria a Dios. Ahora escuche esto. Entonces el pecado se origina del espíritu, invade el alma, el cuerpo, y todo lo que Dios hizo perfecto se corrompe. ¿Usted piensa de que su cuerpo fue hecho por Dios para que usted viva enfermo, ¿se enfermo? No. Antes del pecado no había enfermedad. Antes del pecado usted no necesitaba levantarse a las 4 de la mañana para trabajar. No necesitaba ir al río a buscar carnada
para vender y comer al mediodía. No necesitaba ir detrás de la máquina cosechadora para levantar los abrojos que van quedando para poder venderlo y consumirlo. No, usted no necesitaba ni yo tampoco trabajar. Todo comenzó luego del pecado. Porque Satanás corrompió lo que Dios hizo perfecto. Señor. Pero bendito sea Dios que Cristo Jesús vino para perfeccionarnos, para volver a restaurar lo que el diablo destruyó. Aleluya. Escuche esto. El pecado es un obstáculo permanente para que el hombre reciba la bendición de Dios. Ahora, vuelvo a insistir acá en esto. Todos pecamos. Todos pecamos. Usted y yo somos pecadores. ¿Sí? Todos pecamos. Hoy usted pecó antes de venir a la iglesia. Y ahora usted está pecando por el pensamiento. ¿Sí? Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero hay algo que nosotros tenemos como ventaja a Jesús. Amén. Dice la epístola de Juan: hijito mío, si vosotros habéis pecado, abogado tenemos ante Dios a Jesucristo. Entonces nosotros nos conducimos a Jesús, a Dios a través de Jesús, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Pero ojo, que tiene que haber arrepentimiento. Amén. Para que pueda ser perdonado nuestra vida ante los ojos del Padre. Si su corazón no tiene arrepentimiento, dolor por lo que hizo, va a volver a caer, va a volver a caer, va a volver a caer. Pero otra cosa es vivir en el pecado. Donde yo me arrepiento y vuelvo a pecar. Donde yo me arrepiento y vuelvo a cometer lo mismo. Donde yo me arrepiento y sigo haciendo cosas peores. Eso es vivir en el pecado. Vivir pecando. Vivir del pecado. Saúl era una persona orgullosa, soberbia, se arrepentía para que la gente vea que estaba arrepentida. Saúl estaba arrepentido ante la sociedad, ante sus soldados. Pero luego volvía a cometer desobediencia, pecado ante el papá. Fue por eso que fue destituido como rey. Y Dios escogió a otros. Pero acá nosotros tenemos que tener presente que si hemos cometido una falta, no tenga vergüenza porque pecó. ¿Le fallé a Dios? Todos le fallamos a Dios. Hoy muchos le fallaron a Dios. Y porque le he fallado a Dios, dejo de congregar. No es cuando más debo buscarlo. Amén. Amén, así es. Entonces debemos entender acá que si yo hoy he cometido un pecado, le pido perdón a Dios, soy restablecido ante el Padre. Gracias Jesús por ello. Ahora vamos a ir comenzando a recibir la bendición. Seguimos acá. La herencia de pecado ha sido transmitida y desde ese mismo momento corrompe el alma, haciendo que desde su gestación desee hacer el mal. Esto es lo que la Biblia habla concupiscencia. Acá seguimos. Es por ello que usted es alcohólico o drogadicto, o es por eso que usted tiene desviaciones sexuales, o es por eso que usted es ladrón, o yo, cualquiera. Porque hay un pecado. Porque hay una consecuencia. Hoy hablábamos con los chicos del discipulado. Estábamos hablando casualmente del templo del Espíritu Santo. Entonces les digo, ¿qué sucede? Le hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando nosotros dañamos el templo de Dios, que es nuestra vida? Entonces empezamos ahí a recibir distintos tipos de respuestas. Pero cuando nosotros dañamos lo que Dios estableció como bueno en nosotros, acarreamos juicio. Pero el juicio que proviene de Dios no es para condenación, sino es que para que nosotros reaccionemos y podamos volvernos a Él. No es como Satanás que te juzga todo el día, te condena todo el día y vos vivís de resentimiento, vivimos atormentados, vivimos quebrantados, vivimos haciendo cada vez, no, yo no merezco ni la salvación, no, yo no merezco ser amado por Dios. Del diablo te bombardea con pensamiento y tú le crees. Cuando mi esposa acá es testigo, el doctor Fretes,
era mi traumatólogo en aquel entonces, me dijo, tu fin es una silla de ruedas. Y siempre vas a tener que andar con fajas y con esas que traen como camellito. Cualquier hombre que quiera acercarse y tocarme acá, va a ver que no tengo faja ni tengo los camellitos atrás, ni la ballena, no sé cómo le llaman a eso. Yo no le creía al doctor, yo le creía a Dios. Por eso que hasta hoy estoy parado, camino, trabajo, me muevo, ando haciendo de todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el diablo te bombardea con una palabra negativa, es Dios a través del Espíritu Santo que te dice: yo soy tu sanador, yo soy el que te restituye, yo soy el que te levanta, yo soy el que te va a bendecir, el que te va a prosperar. Y eso es lo que tenemos que entender: que hay un Dios que nos ama de tal manera que prometió una bendición antes que nosotros la pidamos. Yo no sé si usted se dio cuenta de algo, pero vuelvo a insistir con esto. Estamos hablando de esto que a nosotros muchas veces nos pasa. Y nos pasa porque a veces, conociendo la verdad, no nos atrevemos a acercar a Dios porque tenemos vergüenza del pecado cometido. Muchos cristianos están así. Pero hay una palabra, una enseñanza que hablábamos con los chicos de hoy en el discipulado, que era de la oración. Y tocamos como ejemplo el Padre Nuestro que está ahí en la Biblia escrito. Los discípulos le habían preguntado a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. Esa parte la enseño después. Me enfoco en esto. Y Jesús le enseñó y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase a nosotros tu reino, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Y le dije a los chicos lo siguiente, les enseñé esta tarde lo siguiente: todos los días, para todos los días de nuestro caminar, antes que amanezca, Dios establece una promesa. Amén. Dios establece una bendición. Sí, por eso que mañana cuando ustedes se levanten, díganle al Padre: Padre, la bendición que tú prometiste darle hoy, yo la quiero, yo la profetiza. Entonces declaramos la bendición del Padre sobre nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora escuchen, por ello que nuestros hijos son alcohólicos, algunos son drogadictos, viciosos del cigarrillo. Porque hay una sentencia. Hay una sentencia en nuestra vida. Por una maldición cometida, por una maldición que viene acarreando sobre nuestra vida. Dice, vamos a tener hijos con adicciones iguales. ¿Saben por qué? Porque el ADN, esa materia tan particular que tenemos cada uno y que no se repite para nada. Como la huella digital es única en el mundo, no se repite. El iris de tus ojos es único en el mundo, no se repite. Señor. Qué perfecto nos hizo Dios. Que todo lo que tenemos nosotros es único. No se repite en nadie. Pero el ADN, nuestra sangre, nuestra genética, está afectada por el pecado. Y eso sí se transmite. Señor. Y eso es igual a una generación que va avanzando, pasando de una a otra, pero en cada generación se corrompe. Hablábamos en una oportunidad, como un ejemplo que te doy. Estábamos enseñando acá en la iglesia y le estaba hablando y teníamos una mamá que ya era abuela y una hija que ya era madre. Entonces le pregunto, ¿a qué edad tuviste tu primer hija? A los 16. Y le miro a la hija: ¿qué edad tuviste vos? No iba ni a cumplir 16 años cuando fue mamá. Entonces le doy un ejemplo y le digo: lo que vos viviste en tu juventud por no haber roto esta maldición, en el caso de tu hija, sucedió antes. Y en el caso de tu nieta, si tú no rompes esa maldición, sucederá antes. Por eso que nosotros muchas veces vemos a jovencitas con 14 años que ya son madres. Porque esto se va corrompiendo de generación a generación. Por eso quizás vos fuiste alcohólico a los 40, un ejemplo que doy, pero tu hijo fue alcohólico a los 38, 35 años. Tu nieto va a ser alcohólico a los 30, tu nieto va a ser alcohólico a los 20, porque en cada generación que va viniendo, esto se va cortando y se va corrompiendo más.
Por eso es importante que nosotros rompamos con esas maldiciones. También enseñé una oportunidad a la iglesia, y esto hablábamos con unos chicos del discipulado de esta tarde. En tu familia puede haber un alcohólico, un drogadicto, un ladrón, un estafador, cualquier cosa puede suceder en nuestra casa. El problema es que tú quieras ser igual. Y si tú no quieres ser igual, tú puedes romper con él la maldición. Amén. Esa maldición se rompe, sí, cuando hay alguien que se atreva a creer a Jesús. Eso es lo que usted quiere entender en esta tarde. Oh, aleluya. Si usted cree a Jesús hoy, esta maldición no se rompe. Gloria a Dios. Cuando iban a nacer mis dos nietos, el primer caso, yo tuve 21 días de ayuno acá en Florencia, estábamos estableciendo la iglesia, y mi nuera vino a quedar embarazada de mi primer nieto, que es bautista. Yo a los 21 días vuelvo a Resistencia y compartíamos algo en familia allí. Mi nuera venía entrando a la casa y yo le digo a mi nuera: no me vengas, porque me estaba por ir a saludar. Y le digo: ni te vas a hacer, que quiero que te quedes donde está. Entonces cuando ella se queda parada allí, le digo: da vuelta, gira un poco, le digo, y ella hace esto, gira y me queda mirando como diciendo: ¿qué está queriendo decirme? Estamos todos locos acá. Y le digo: ya vas a entender por qué estoy haciendo esto, le dije. Y le digo: el nene que vas a tener es varón, va a ser un varoncito el que viene, vas a parir un hijo varón, le dije. Ahora acércate, le dije a mi nuera. Y cuando ella se acerca, pongo mis manos sobre su estómago, sobre su vientre, y lloro. Y corté la maldición generacional, primeramente a través de mi vida, a través de mis abuelos. Rompí todo el lazo de maldición. Luego rompí el lazo de maldición de mis propios pecados personales sobre la vida de un niño que estaba siendo gestado. Y luego corté los lazos de maldición de los pecados de mi hijo y lo quebranté de tal manera, y dije: el diablo no tiene parte con él. Lo mismo hice cuando iban a nacer Alma, mi nieta. Tenemos la autoridad del Padre. ¿Cuántos hemos orado así? ¿Cuántos estamos orando de esta manera? Tenemos que romper con esa maldición. No tengas temor de hacerlo. Porque el día de mañana, el que va a recibir los frutos de esta oración que tú haces hoy, es tu hijo, es tu hija, es tu nieto, es tu nieta, es tu familia. ¡Aleluya! No tengas temor de hacerlo. ¡Gloria a Dios! Tampoco te dé vergüenza de poder romper con las maldiciones. Y yo doy gracias a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque nosotros se cumple la palabra. Yo en mi casa serviremos a Dios. Hoy mi familia está sirviendo a Dios. Mis nietos están en la iglesia. Gloria a Dios. Mi nietita Almita, con la travesura que hace, ya está colaborando en la escuela bíblica, en la iglesia que está congregando en Resistencia. Yo me gozo al saber esto, porque no fue en vano la oración. Amén. Pero ¿cuántos hijos de Dios hoy están viendo a sus hijos corrompidos en el mundo, pero están ahí pidiendo oración? No, no pidas tanta oración a la gente. Ora tú. Amén. Rompe la maldición. Eres tú el que va a comenzar. ¡Aleluya! Claro, estamos creciendo. Tenemos que creer. ¿Saben que el diablo te dice: ¿para qué orar? ¿Para qué vas a seguir orando? Mira, no te estás tirando tú. El caso al Dios al cual tú estás orando, acaso al Dios que tú le estás pidiendo tu bendición, te ha escuchado. Mira, ¿hace cuánto que estás orando? No dejes de orar, porque la mujer, por ser insistente, o alguien que no tenía temor a Dios, le escuchó y le hizo caso. Y sabe que dice la palabra: ustedes, siendo padres malos, le van a dar serpientes a sus hijos en vez de pan. Pero saben que hay un Dios que puede proveer cosas mayores, bendiciones, abundancia. No dejes de golpear las puertas del cielo con tus oraciones, porque va a producir el efecto. ¡Aleluya! Va a producir el efecto. Gracias, mi rey. No pongas esa cara no ponga una cara de víctima. Decirle al diablo: ¿sabes qué? Hasta hoy me viste con una cara lánguida, mal lavada, entristecida, la amargura. A partir de hoy me vas a ver feliz. Gloria a Dios. Gozoso, gozosa. Voy a disfrutar la vida. Aunque no vea los resultados todavía, comenzaré a declarar que viene un tiempo de bonanza. Gloria a papá. Usted tiene que creer en la palabra. Usted tiene que, el diablo te va haciendo, ya no ores. ¿Sabes? Cuando tú dejas de orar es porque no creíste en tus propias oraciones. Gracias, Señor.
Dudaste de lo que tú estabas creyendo. El ADN del niño fue afectado en la gestación, el cordón umbilical, con herencia. Aunque la ciencia diga que no. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Vimos estos días pasados, para que usted entienda mejor esto, a nuestro clínico, al doctor Pividor, y él le dice a mi esposa: te recomiendo que hable con mi hijo, con mi esposa, que te haga ver. Y entonces empezó a evaluarla clínicamente a ella. Y entonces mi esposa le dice: mi mamá tuvo cáncer en la mama. Y le dice, con más razón visitarla porque son especialistas en el tema. Y le dice que te controle. Aunque nosotros sabemos que hemos roto la maldición. Amén. ¿Sí? Pero no está mal que usted se revise, se controle, vaya al médico. Por eso está establecido por... Una pastora me preguntó un día, pastor, me dice, ¿qué les contesto a esta mujer, a esta hermana de la iglesia? Me dice, esta hermana dice, no voy a ir más al médico porque no es de Dios. ¿Qué le contesto? Entonces le digo, Lucas, el discípulo de Jesús fue médico. Aún Pablo lo menciona como un médico. Si Jesús necesitó un médico, ¿por qué nosotros no? Entonces nosotros para algo están como autoridad. Vaya al médico. Entonces usted, Dios vela por la ciencia. El tema está que los científicos se corrompen porque el diablo está metido ahí. Pero Dios vela por la ciencia. Vaya, contrólese, hágase un chequeo clínico que no está mal. Pero acá volviendo a este tema, una de las cosas que tenemos que entender que por las iniquidades, la iniquidad que gobierna nuestra vida por causa de pecados generacionales, se transmite genéticamente las enfermedades. El cáncer es uno. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Yo cuando me lesioné las rodillas, me iba a una kinesióloga, ginecóloga estaba por decir, a una kinesióloga en Resistencia, y esta ginecóloga, mientras que me colocaba el aparato con calor para luego hacerme fricciones, masajes en ambas rodillas, me dijo un día, ¿saben que los problemas de los huesos es por causa de la rebeldía? Una mujer que no conocía a Dios, Dios la usó para hablar la vida. Esta es la receta para los que vienen enfermos los huesos. Y usted va a decir, pero yo no soy rebelde. El hecho de decir yo no soy rebelde es porque no reconoce que lo es. Uno de los chicos del discipulado dice, ¿qué es lo que afecta al templo del Espíritu Santo? El orgullo, dijo. Entonces cuando nosotros no queremos reconocer nuestra falta, es el orgullo. Amén. Ahí ya está corrompido también. Reconozcamos que necesitamos de Dios. ¿Amén? Ahora, cuando esta mujer me revela esto a mí, o Dios me revela a través de esta doctora, yo le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a los que ofendí, a los que lastimé, a los que agredí. Y no me operaron de la rodilla porque me estaban por operar de las dos. Y no me operaron. Dios produce milagros cuando nosotros reconocemos. ¿Va entendiendo usted o no? Amén. Gloria a Dios. Hasta te hace joven. Ya no necesitas el lifting y las cremitas de Nivea. Aleluya. Gloria a Dios. Sonríe que Jesús le ama. Entonces hay consecuencias en nuestras vidas. Santiago, note usted, Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado. ¿Es verdad o no? Amén. Somos tentados fácilmente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, amén. A veces la carne es débil, pastores, tuve que dar. Pero no es eso, somos tentados. Cuando hay la tentación, dice la palabra del Señor, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Quiere decir que cuando el diablo viene con una tentación, yo puedo resistirlo y no caer en la tentación. ¿Estamos? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Si hoy nosotros podemos ser libres. Hoy nosotros podemos romper esa maldición. Mire, cuando fui avanzando en edad y comencé a hacer un poquito hombrecito, ¿sí? Como algunos de los varoncitos de acá, fui tomando conciencia de tantas cosas. Y una de las cosas de las cuales tomé conciencia fue las actitudes de mis hermanos varones, principalmente de uno. Y dije, yo voy a tener una sola mujer en la vida. Tuve otras novias, pero estoy hablando de esposa, con la cual me caso, tendré hijos y moriré al lado de ella. Lloré y rompí esa maldición. Hoy estoy con una sola mujer, que a veces, bueno, nos amamos tanto. En un matrimonio pasa de todo. ¿Tenemos conflictos o no? El matrimonio perfecto no existe, porque si no, no necesitaríamos Dios en el medio. Pero sí tenemos a Dios para poder ayudarnos a llevar bien, de manera ordenada, el matrimonio. Pero hay algo importante, que me enamoré de ella, me declaré, la perseguí hasta conquistarla del todo. Y hoy estamos casados, vamos para 32 años de casados. Y vamos para 33 años y medio, 34 años y medio, perdón, que nos conocemos. Y estamos juntos. Porque hay que creer en que en nosotros puede producirse una diferencia. Javes pertenecía a una familia desastrosa, pero él marcó una diferencia. Y él oró de tal manera que Dios escuchó la oración de este muchacho. Y dice que fue más ilustre que sus hermanos. Y Dios escuchó, le dio paz, prosperidad, abundancia, ensanchó su territorio. Javes rompió una maldición. Y usted puede quebrantar ese yugo. De no tener nada, de tener abundancia. Gloria a Dios. Seguimos. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebido, es decir, que el pecado usted lo pare. Usted queda embarazado del pecado. Embarazada. O aquí, decía, la vecinita de frente me tiene loco y loco. ¿No miró un viejito usted? Y vos le vas a ver a una chica por ahí. ¿Y cuándo caíste en pecado? En el momento que la codiciaste. No en el momento que te acostaste con ella, sino en el momento que la codiciaste. Caíste en pecado. Allí fuiste tentado. Siempre digo esto. A mí me encanta ver mujeres arregladas, bien vestidas. Y a veces la miro y digo, qué bien vestida, qué presentable que está. Esa es una cosa. Pero viste que cuando vos te vas para la otra parte de la rama ya es caer, es ser seducido, es permitir que el pecado gobierne tus sentimientos. Cuando viajé a México, antes que mi esposa viaje a México, cuando ella va conmigo por primera vez, donde iba, todos la saludaban a mi esposa como que la conocían. ¿Saben por qué? Porque la presenté a mi esposa sin que ella esté presente. Y cuando algún mexicano manda mensaje saludando a mi esposa, ¿saben cuál es la frase que usa? Saludo a su panal de miel. No hay mejor colmena que la que tengo en casa. El diablo no puede venir a quitarte lo que es tuyo. Pelea la batalla. Pelea la batalla. El diablo no puede venir a quitarte las bendiciones. Pelea la batalla. Ahora, si usted está gestando el pecado, es tiempo que lo aborte. Amén. Ahora sí aplicar la ley del aborto, hermano. Gloria a Dios. Porque esto te trae liberación aún. Sí, Señor. Aborten eso. Sáquenlo fuera. Renuncie. Ahora renuncie. Sin necesidad que empecemos a orar. Ahora renuncie. Usted tan solamente acá dígale, Señor, renuncio, aborto.
viene la cucharita y saca esto que está saliendo a luz. Antes que salga a luz. Luego que es concebido da luz el pecado, dice Santiago, verso 15, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Ya vamos terminando. No es lo mismo el fruto que la raíz. No es lo mismo el fruto que la raíz. Y el origen que lo que damos a luz. No es lo mismo. Ahora, si usted quiere que eliminar una plaga en su casa, un árbol, dice que hay árboles que son plagas, que vos le combatís y sigue prendiendo. Hasta que usted no saca la última parte de la raíz de ese árbol, tarde o temprano, ahí va a volver a brotar. Así es el pecado. Debo pelear una batalla. ¿Sabe lo que pasa con muchos creyentes? Que porque creyó haber vencido el pecado hoy, descansan. Descansan en su victoria. Descansan en sus laureles. El apóstol Pablo hablaba con respecto a esto, pero yo te voy a explicar de una manera diferente. Sobre Efesios capítulo 6. Cuando los soldados iban a la guerra, los soldados no venían, los romanos no venían contentos a Roma disfrutando la victoria. Sí venían disfrutando, estaban contentos. El pueblo de Roma los recibía con grandes honores, como héroes de guerra, de héroes de batalla. Pero ellos cuando estaban en el cuartel, cuando estaban se separaban de su familia, de su esposa, de sus hijos y se iban al cuartel, ellos iban a preparar sus armas de guerra. Iban con su aceite y sus pequeñas esponjitas preparadas de tal manera para luchar el escudo, el yelmo, la armadura. Iban a preparar las sandalias, porque las sandalias de los soldados romanos no eran cualquier sandalia. Eran unas sandalias con unos clavos que traspasaban. Por eso que cuando ellos clavaban sus pies en un lugar no eran inmovibles, porque estaban clavados en la tierra. Ellos estaban constantemente afilando sus espadas. No esperaban que se hiciera la guerra, no, ellos estaban constantemente estaban siendo adiestrados, constantemente ellos estaban siendo capacitados, constantemente estaban siendo preparados y ellos voluntariamente aceptaban todo porque sabían cuál era el propósito suyo en la tierra. Sí, Señor. Lamentablemente tengo que decir esto, que hay muchos creyentes que descansan en sus victorias. Por eso que mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, caen en el mismo pecado. Señor. Porque descanso no, al contrario. Cuando usted vence una situación suya personal, ore todos los días por eso. Había un abuelito alegre, se llamaba, ya falleció hace muchos años. Cuando yo lo conocí ya prácticamente estaba partiendo con Dios. Pero sí conozco una historia por parte de mi esposa. Él se paraba, él era el fundador de una iglesia en Resistencia, él se paraba del púlpito y mi esposa comentaba cómo él oraba: Señor, líbrame de la mujer extraña. Y tenía, qué sé yo, a punto de morir, como 80 años el abuelo. Pero orar de esa manera, y cualquiera dice, pero ¿cómo? Sí. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando nosotros menos nos descuidamos, caemos. Entonces, cuando nosotros vencemos una situación personal, yo debo coronar esa situación personal en oraciones, resguardar mi vida allí, cubrir ese lugar que fue liberado por Dios, para que el diablo no tenga parte. Ahora, yo debo orar de tal manera que Dios me revele a mí cuál es la raíz del árbol. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de toma el territorio acá? ¿Me gustaría volver a hablar de ese tema? Vamos a volver entonces. Cuando estábamos hablando de toma el territorio, estaba enseñando a ustedes que esto es para el bien personal de la familia, como de la ciudad, como de la iglesia, como de nuestra vida personal, que les enseñé, y ahí les dejo picante la pelota en la cancha para que ustedes vean cuando vamos a dar, les enseñé que debemos encontrar la raíz para poder combatir el resto de los altares. Entonces yo debo aprender a encontrar en mi vida personal
la raíz del árbol para poder destroncarlo de manera definitiva. Gracias, Señor. No es cualquiera que yo tengo que orar sin dirección. No, Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame cuál es la raíz del pecado que llevo conmigo. Muéstrame, revélame. Y Dios te va a sacar a luz. Amén. Dios te lo va a mostrar. Porque hay sentencia en contra de nuestra familia, no por nuestra vida personal, sino porque viene con juicios. Gracias, Señor. Usted no sabe si usted fue entregado a los macumberos, los hechiceros, los brujos, antes de que usted nazca. Usted no sabe. Pero usted no sabe si por la duda, qué sé yo, acá en 3 generaciones anteriores no hubo una bruja, un brujo, un pai. ¿Cómo se llaman los indígenas que curan? Que no me acuerdo ahora el nombre. Los chamanes. Usted no sabe si en su familia hubo un chamán. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Padre, en el nombre de Jesús, revelame. De la primera a la tercera generación antes que yo, revelame, Señor. Amén. ¿Dónde está la raíz? Señor. Y Dios se va a encargar de traerte a luz. Amén. Y cuando tú conozcas la raíz, ora de tal manera, presenta ayuno. Si debes vigilar, y vigilar no estoy hablando de ayunar y de orar, sino hacer vigilia, quedarte de noche orando, buscando el rostro de Dios, hazlo. Cuando Dios te revele la raíz. ¿Para qué? Para que esto, esa situación, esa vida espiritual tuya se rompa, se quebrante, se destruya esa maquinación. En el nombre de Jesús. Escucha esto, no es lo mismo el fruto que la raíz y el origen, que es lo que damos a luz. Usted da a luz el pecado, pero antes ya pasó algo. Nuestro amado Dios, por medio de Cristo Jesús, venció el pecado y por medio de su Hijo vino a deshacer toda obra del diablo. Destruyamos la maldición. Usted no es fiaca, yo no soy fiaca porque quiero, sino porque lo traigo de arrastre. ¿Cuántos cristianos están durmiendo, hermano? Y no es porque usted se sienta o duerme por la noche, no, dormido. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios que hoy no están penando por su salvación? ¿Cuántos hijos de Dios que hoy no están haciendo algo por sí mismos? Hoy tiene que romper ese lazo. Diga conmigo, yo voy a romper. Ahora, lo último que compartimos para orar. Por causa de la iniquidad no tan solo el diablo afecta la vida del hombre, sino que por causa de ello el juicio de Dios va a estar manifestado en él de manera constante hasta que se rompa con ese yugo de esclavitud. ¿Sabe lo que dice el libro de Éxodo? La palabra de Dios dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, de la primera a la tercera generación. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, que los pecados de nuestros ancestros afectan nuestra vida presente hoy. Y hoy nosotros vamos a poder pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios para que el Señor rompa con toda maldición, con toda fortaleza. Y que podamos ser libres, que podamos entender en esta noche que Dios nos llamó a libertad. Diga conmigo, Dios me llamó a libertad. Dios me llamó a libertad. ¿Usted lo cree o no? Amén. Póngase sobre sus hermosos pies en esta noche. En el nombre de Jesús. ¿Lo creemos o no? Mira, afuera hace un frío. Pero ¿sabe qué caliente? Si usted calentémonos con el Espíritu Santo en esta noche. Algo va a pasar en su vida. Diga conmigo, algo va a suceder. Algo va a suceder. En el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? ¿Adoramos? Levanta tus manos. Dale gracias a papá.